El puesto número 1 es para la ruta de escape nazi. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, importantes criminales nazis se escondieron o huyeron de Europa. Pero al parecer fueron ayudados, en muchos casos, por el Vaticano. Este suceso se conoce como la Ruta de las Ratas y una de las vías más elegida por los nazis fue el conocido como Pasillo Vaticano, un entramado articulado desde la Santa Sede, por el que los criminales de guerra pasaban por distintas instituciones religiosas de Milán o Roma para poder embarcarse hacia Sudamérica y Oriente Medio. Por allí se calcula que escaparon entre 74.000 y 157.000 criminales relacionados con el Holocausto. De todos ellos, solo fueron juzgados cerca de 4.000 y solo 250 recibieron el castigo merecido por crímenes de guerra. Todavía hoy muchos se preguntan por qué la Iglesia ayudó a huir a este grupo. Una complicidad de la que quizás nunca sepamos. El puesto número 2 es para los escándalos del Vaticano. Muchas veces vemos en las noticias situaciones escandalosas que suelen estar relacionadas con la farándula o incluso la política. Aunque a decir verdad, la Santa Sede no está exenta de ellos. Los Batileaks son una filtración de documentos secretos que involucran al Vaticano en eventos de corrupción. Sí, como has escuchado. De acuerdo con una investigación del año 2012 que reveló parte de la correspondencia del entonces Papa Benedicto XVI por su mayordomo. En aquel entonces, el periodista italiano Gianluigi Nuzzi escribió un libro llamado Su Santidad con las cartas que filtró el mayordomo Paolo Gabrieli, quien sigue todavía preso por esas filtraciones. Con ella se probó que el Vaticano es un sitio en el cual abunda la rivalidad y la corrupción, involucrando a muchos de sus altos mandatarios. En el puesto número 3 hablaremos de los aprendices de exorcistas. Este es uno de los ritos más polémicos, pero el Vaticano no solo parece haberlo aceptado, sino que ahora da un curso para que los sacerdotes puedan realizarlo. El Papa Francisco menciona todo el tiempo al diablo, a Satanás, al maligno, y recientemente le dedicó un capítulo a las maneras de combatirlo. No sorprende entonces que se encuentren reunidos más de 250 curas de 51 países en un prestigioso curso sobre exorcismo y la oración de liberación, que desde 2012 dicta el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, de Roma. Aunque para muchos el exorcismo tan solo evoca algunas famosas películas de terror, uno de los organizadores del curso afirmó que esta práctica ha aumentado considerablemente en los últimos años. Más de 500.000 personas piden ayuda cada año a exorcistas, sacerdotes capaces de liberar, con la oración y demás rituales, eventuales presencias demoníacas. Lo cierto es que esta es sin dudas una industria en expansión y el Vaticano no se ha quedado afuera. En el puesto número 4 quiero contarte sobre el Grimorio del Papa Honorio. Esta es una recopilación de los más raros secretos mágicos, publicado por primera vez en Roma en el año 1760. Básicamente con él es posible hacer desde todo tipo de rituales hasta crear objetos muy poderosos, como amuletos, y también la forma de invocar entidades sobrenaturales como los ángeles, espíritus y demonios. Muchos grimorios de la antigüedad eran usados por brujas y herejes, sin embargo, este es muy particular porque, como vemos en esta imagen, fue escrito por un papa del mismísimo Vaticano. Honorio III fue un gobernante de la Iglesia Católica desde 1216 hasta su muerte en el año 1227. Aunque el grimorio salió a la luz más de 500 años después, y por eso pensaron que se trataba de una falsificación. Lo cierto es que muchos dicen que es real y que el ejemplar original se encuentra en la biblioteca secreta del Vaticano. ¿Te animarías a hacer alguno de los rituales de estos textos? No olvides contarme en los comentarios. Y si te gusta el misterio, dale like y suscríbete porque compartimos muchos nuevos cada día. En el puesto número 5 nos encontramos con el juicio a un papa muerto. En pocos episodios fue tan evidente la oscuridad de la Edad Media como en el Concilio Cadavérico. En el año 897 el Papa Esteban VI ordenó desenterrar el cadáver de su predecesor, el Papa Formoso, para juzgarlo por traición.
Según la historia, entre los años 872 y 965 se sucedieron en Roma nada menos que 24 papas, 9 de ellos en un lapso de apenas 9 años. Esto demuestra una época muy tormentosa y una tarea más política que religiosa. Entonces, en un mundo tan turbulento, lleno de intrigas y rencores personales como la Roma de finales del siglo IX, que Formoso estuviera muerto no debía ser un obstáculo para juzgarlo. Entre los cargos, lo acusaban de que su nombramiento como papa había sido ilegal. De hecho, se lo condenó y revocó todos sus nombramientos. Tras esto le despojaron de las vestiduras papales y finalmente arrojaron su cuerpo al río. Este siniestro capítulo de su proceso quedó grabado como uno de los más oscuros de la historia de la Iglesia. El puesto número 6 es para el genocidio de Ruanda. El 7 de abril de 1994 Ruanda vivió el peor episodio de su historia, un genocidio que dejó entre 800.000 y 1 millón de muertos. Fue una limpieza étnica que ocurrió ante la mirada indiferente de la comunidad internacional. Si bien han pasado 29 años, su impacto en la historia del mundo lo hace un hecho de constante estudio y revisión. Increíblemente, muchas de las víctimas murieron a manos de sacerdotes, clérigos y monjas, de acuerdo con declaraciones de algunos supervivientes, y el gobierno de Ruanda dice que muchos murieron en las iglesias a donde habían ido a refugiarse. Pero, ¿qué dijo la Santa Sede al respecto? En aquel entonces no mucho. No fue hasta hace algunos años que el Papa Francisco pidió perdón por los pecados y las faltas de la Iglesia Católica y sus miembros. En un comunicado extraordinario luego de una reunión con el presidente de Ruanda, el Vaticano reconoció que algunos sacerdotes y monjas católicas cedieron al odio y la violencia, traicionando su propia misión evangélica. Aunque realmente aún no logra recuperarse de la mala prensa que recibió por aquella masacre. En el puesto número 7 veremos que los casos de abusos ya no son un secreto en el Vaticano. Este es un momento en el que la Iglesia Católica vive una de sus peores crisis de credibilidad, porque siguen saliendo a la luz cientos de acusados por abusos. Solo en Estados Unidos superan los 800 y muchos otros países, por el contrario, siguen manteniendo el silencio más absoluto sobre el tema. Pero sorpresivamente la Iglesia reconoció los terribles hechos e inauguró su primer gran encuentro mundial sobre abusos sexuales en un intento por diseñar un plan de acción y poner un freno al silencio. En él participaron algunos cardenales, los presidentes de las conferencias episcopales de todo el mundo, sacerdotes, monjas y distintos expositores. Los casos comenzaron a salir a la luz en el año 2002, cuando el problema explotó por primera vez en la diócesis estadounidense de Boston. Luego llegaron cientos de denuncias y muchos sacerdotes fueron obligados a dejar el sacerdocio, aunque otras tantas quedaron en la nada. Al parecer, existen textos que hablan de estos casos desde hace muchísimos años, casi tantos como la misma Iglesia Católica. Y finalmente el puesto número 8 es para el Código de la Biblia. Este es un libro que fue escrito por Michael Drosnin, en donde afirma que los eventos históricos y futuros estaban codificados en el Antiguo Testamento. Por supuesto, se convirtió en un éxito de ventas internacional, provocando asombro, debate y críticas. Todo comenzó cuando el autor, después de haber descubierto un pasaje bíblico que sugiere que el primer ministro Yitzhak Rabin de Israel sería asesinado, se sube a un avión en 1994 para entregar una carta de advertencia. Esto no cambió el curso de los acontecimientos, ya que finalmente murió 2 años después en una balacera, pero definitivamente fue una confirmación dramática del Código de la Biblia. Algunos análisis sorprendentes demostraron que el libro revelaba combinaciones de palabras muy llamativas, pero los escépticos lo encontraron poco científico y más parecido a un complot de Indiana Jones. Lo cierto es que ofreció a los lectores religiosos y no religiosos, por igual, una visión intrigante y una buena historia.